¿Quién era realmente Michael Jackson cuando se miraba en el espejo? ¿Veía al rey del pop, al niño prodigio de los Jackson 5, o a un reflejo fragmentado, desdibujado por la fama, el trauma y la obsesión? Detrás de los guantes brillantes, los pasos imposibles y la voz angelical, se escondía un ser humano en lucha constante por entender su propia identidad. Hoy nos sumergiremos en una historia inquietante, la del espejo roto de Michael Jackson. Este no es un viaje por su música, sino por las grietas psicológicas que se abrieron a lo largo de su vida. Una exploración oscura pero necesaria de cómo el abuso, la fama y la obsesión por la perfección moldearon y quizás destruyeron al hombre detrás de la leyenda. ¿Estás listo para ver más allá del reflejo? Desde muy pequeño, Michael Jackson fue moldeado como un diamante bajo presión. Su padre, Joe Jackson, aplicaba disciplina con puño de hierro, castigando cualquier error con dureza y exigiendo perfección constante. Esta dinámica formó las primeras grietas en su psique, donde el amor se confundía con el miedo y la aprobación con el rendimiento impecable. Michael no era solo un niño, era una marca en construcción, un producto de la ambición ajena que apenas podía reconocerse como individuo. La infancia de Michael fue sacrificada en el altar del estrellato. Mientras otros niños jugaban, él ensayaba sin descanso bajo una presión emocional desmedida. Esto sembró una desconexión profunda con su niñez, llevando a un adulto que jamás se sintió adulto. Su posterior fascinación por Peter Pan y Neverland no eran simples caprichos, sino intentos desesperados por recuperar un tiempo que le fue robado. El espejo comenzó a agrietarse aún más cuando Michael empezó a modificar su rostro. Inicialmente, alegó razones médicas, pero con cada cirugía, su reflejo se alejaba más del niño afroamericano que solía ser. Los expertos han vinculado esto con el trastorno dismórfico corporal, donde la imagen propia se distorsiona hasta convertirse en un enemigo. Michael no odiaba solo su nariz, odiaba lo que le recordaba de sí mismo y su origen. La figura pública de Michael era un santuario de control en medio del caos emocional. Al transformarse, controlaba lo único que podía, su apariencia. Pero esa búsqueda de control venía acompañada de aislamiento. Pocos podían comprender la contradicción de un hombre que movía multitudes pero temía el contacto humano auténtico. La fama, en su caso, fue un espejismo que lo alejaba cada vez más de su esencia. Con el paso del tiempo, la relación de Michael con la prensa se tornó tóxica. Fue demonizado, ridiculizado, convertido en caricatura y blanco constante de rumores. Esa presión externa amplificó sus conflictos internos. En lugar de encontrar consuelo en su arte, parecía perderse en él. Cada show era una máscara brillante que ocultaba un dolor silenciado por años de represión emocional. El apodo de Waco Jacko no solo fue cruel, fue deshumanizante. Lo redujo a un personaje excéntrico, negando su derecho a ser visto como víctima, como persona con heridas reales. Esto agravó su necesidad de crear realidades alternas donde pudiera ejercer control y evitar el juicio del mundo. En Neverland, intentó reconstruir su identidad como un rey de un mundo propio, lejos del ruido y el juicio exterior. Si este video te está haciendo sentir, pensar o ver las cosas de otra manera, entonces no lo dejes pasar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos historias que van más allá de lo visible, y tú eres parte de este viaje. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Gracias y continuemos con el video. Las relaciones personales de Michael reflejaban también sus luchas internas. Su dificultad para mantener vínculos estables hablaba de un hombre marcado por la desconfianza y la inseguridad. Los que lograron acercarse a él describen una sensibilidad extrema, combinada con una necesidad constante de ser amado incondicionalmente. Esto es típico en quienes han sufrido abuso emocional desde la infancia. El espejo roto también vivía en sus vínculos humanos, reflejando temor más que conexión. La idealización de la infancia fue otra señal clara del daño interno. Al rodearse de niños, juguetes y animales, Michael intentaba sanar una parte herida de su alma. Pero este intento de catarsis fue también objeto de controversia. La línea entre el deseo de ternura y la percepción pública se volvió borrosa,
desencadenando acusaciones devastadoras que lo arrastraron al abismo mediático y emocional. Michael era un genio creativo, pero su arte muchas veces parecía su única válvula de escape. En canciones como Stranger in Moscow o Childhood, su dolor era evidente, casi insoportable. Cada letra, cada melodía, era un grito silenciado por años de fingida perfección. Su obra no era solo entretenimiento, era confesión, terapia, súplica. La medicación y la desconexión física de su entorno fueron síntomas tardíos de una mente colapsando. Dependía de calmantes para dormir y rodeaba su vida de barreras que lo protegieran del mundo real. Pero la verdadera amenaza no venía del exterior, sino del reflejo que lo acechaba cada vez que se miraba en el espejo. Un reflejo que ya no reconocía, que se había fragmentado sin vuelta atrás. Al final, Michael murió intentando reconciliar sus partes rotas. El eterno niño, el hombre enmascarado, la leyenda solitaria. Su historia no es solo un caso más de celebridad consumida por la fama, sino un retrato oscuro de lo que sucede cuando la identidad se construye sobre heridas nunca sanadas. Su espejo, al romperse, nos dejó ver algo más profundo, los límites de la condición humana ante la presión constante. Y aunque el mundo lloró su pérdida, pocos entendieron realmente lo que se había ido. No solo perdimos a un artista irrepetible, sino a un alma en constante búsqueda de sí misma. El espejo de Michael Jackson no se rompió de un solo golpe, se agrietó lentamente hasta que dejó de reflejar a alguien reconocible. Y en ese silencio final, quedó una pregunta flotando: ¿quién fue realmente Michael Jackson? La vida de Michael Jackson fue una ópera trágica donde el protagonista no conocía del todo su papel. Entre luces, aplausos y cirugías, fue desapareciendo el niño, el hombre, y emergió un ícono que ya no podía volver atrás. Su historia no debe simplificarse en titulares o escándalos, sino analizarse con la profundidad que merece una identidad construida a base de dolor. Más allá de sus canciones y logros, su legado también es una advertencia: el costo de la perfección puede ser la pérdida del yo. Michael Jackson, el hombre del espejo roto, nos recuerda que detrás de cada imagen hay una historia invisible, a veces insoportable. Y quizás, solo enfrentando nuestras propias grietas, podamos comprender lo que él nunca pudo sanar. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo y oscuro hacia la mente de una de las figuras más complejas del siglo XX. Si este video te hizo reflexionar, no olvides suscribirte para más historias que exploran lo que hay detrás del brillo y el espectáculo. Déjanos en los comentarios qué opinas tú: ¿Michael Jackson se perdió a sí mismo, o lo perdimos nosotros mucho antes? Nos vemos en el próximo video.